La casa que engendró leyendas. En las primeras horas del amanecer, cuando Monterrey aún respira la humedad de la noche, entre las colinas silenciosas de las afueras se distingue una silueta que todos reconocen al instante, la Casa de los Tubos. Una estructura formada por enormes cilindros entrelazados, levantándose sobre un terreno cubierto de maleza, tan peculiar y tan inquietante que incluso quienes jamás se han acercado saben de las historias que la rodean. Historias que llevan décadas circulando por la ciudad. No aparecen en documentos oficiales, pero viven en la memoria colectiva. A esa hora, el amanecer envuelve el terreno en una neblina espesa. El vapor se desliza entre los muros metálicos y los ventanales vacíos, como si la propia casa quisiera ocultarse. Las líneas se diluyen, los contornos se difuminan, y entre los cilindros parece asomarse un movimiento que no encaja con el silencio que lo rodea. Muchos aseguran haber visto una figura quieta en una de las ventanas, inmóvil durante un instante, demasiado larga para pertenecer a un reflejo, demasiado rápida para ser una persona real. Desde sus primeros años, el lugar estuvo marcado por la desconfianza. Algunos habitantes lo describen como simplemente un edificio viejo y abandonado. Otros dicen que dentro se siente una presencia, un peso difícil de explicar. Y hay quienes prefieren no mencionar el nombre de la casa, convencidos de que atrae malos presagios a quienes se interesan demasiado por ella. Con el tiempo, medios locales han publicado reportajes, crónicas y testimonios de investigaciones paranormales, alimentando aún más su reputación. Lo cierto es que pocos edificios en Monterrey son tan reconocibles, tan cargados de misterio. La casa aparece en foros, programas de televisión y en conversaciones entre vecinos que, generación tras generación, repiten las mismas historias. Al amanecer, los transeúntes aceleran el paso cuando se encuentran cerca del cerro. Evitan mirar hacia los ventanales vacíos, como temiendo descubrir lo que podría asomarse desde la oscuridad interior. Y aunque no existen pruebas oficiales, muchos coinciden en lo mismo: hay algo en esa casa que escapa a toda explicación. Así, entre la niebla del amanecer y el silencio que pesa sobre el valle, comienza la historia de la Casa de los Tubos, una construcción que ha engendrado leyendas y que, a pesar del paso del tiempo, continúa envolviendo a Monterrey en un aura de misterio indeleble. Arquitectura soñada de los años 70. A principios de la década de 1970, cuando comenzó a levantarse una estructura extraña en las laderas de Monterrey, pocos comprendían qué intentaban crear sus arquitectos. En una época dominada por viviendas de líneas rectas y diseños convencionales, aquella construcción, formada por enormes cilindros conectados entre sí, parecía un desafío directo a todas las reglas. Un proyecto tan inusual que, incluso visto desde lejos, parecía provenir del futuro. Pero la excentricidad del diseño escondía una intención profundamente humana. La casa fue concebida para una niña con movilidad reducida. Sus padres soñaban con un hogar donde pudiera desplazarse sin obstáculos, sin depender de escaleras ni desniveles peligrosos. Por eso el proyecto se planteó como una casa sin escaleras. En lugar de peldaños, rampas suaves, en vez de niveles abruptos, pendientes continuas que unían cada cilindro. Era un concepto revolucionario entonces, y aún hoy sería considerado audaz. El interior había sido planeado para aprovechar al máximo la luz natural. Los cilindros funcionarían como pozos de iluminación, permitiendo que el día atravesara la estructura de forma casi vertical. Los pasillos, según el diseño original, no debían sentirse como corredores, sino como rutas fluidas, espacios donde se respirara movimiento y amplitud. La casa debía ser, ante todo, un lugar sin barreras. Sin embargo, los trabajadores que participaron en su construcción cuentan una historia diferente. En entrevistas y testimonios recopilados años después, muchos recuerdan una atmósfera extraña dentro de los cilindros. Algunos hablaban de una presión indefinible, un peso que parecía aumentar cuanto más se internaban en la estructura. Otros mencionaban un frío repentino, sin corrientes de aire que lo justificaran. Y algunos, sencillamente, evitaban quedarse dentro más tiempo del necesario. Ninguna de estas sensaciones quedó registrada en informes oficiales, pero se repetían de boca en boca entre las cuadrillas.
Para unos era la acústica poco común de los cilindros, para otros la resonancia metálica que amplificaba los pasos hasta convertirlos en ecos inquietantes. O quizás, como decían algunos en voz baja, había algo más, una presencia que no querían nombrar. Aún así, la obra avanzaba. Los cilindros crecían uno sobre otro, delineando un perfil futurista que llamaba la atención incluso desde la carretera. Algunas revistas de arquitectura mencionaron el proyecto como un ejemplo de diseño atrevido para una vivienda privada, aunque pocos comprendieron realmente su propósito original. Para la familia, la casa era la materialización de un sueño, un espacio donde la innovación se ponía al servicio del bienestar. Un hogar pensado para la libertad de una niña que merecía moverse sin miedo. Pero mientras los obreros fijaban las últimas piezas metálicas y unían los pasillos tubulares, nadie imaginaba que este proyecto, nacido con tanta esperanza, estaba destinado a convertirse en uno de los escenarios más misteriosos y temidos de Monterrey. Construcción, temor y las primeras tragedias. La construcción de la Casa de los Tubos avanzaba con una lentitud inquietante, como si una fuerza invisible frenara cada intento por completarla. Los trabajadores cambiaban constantemente. Algunos renunciaban después de unas semanas, otros después de unos días. Las razones eran siempre las mismas: una mala sensación, una energía pesada, algo que no se podía explicar. Nadie quería permanecer mucho tiempo dentro de aquellos cilindros de concreto. Los testimonios que llegaron a manos de investigadores y periodistas años después coinciden en un detalle perturbador. Los obreros sentían que alguien los observaba. No era una sospecha abierta, sino una presencia silenciosa, una sensación que se colaba por los pasillos tubulares y se adhería a la espalda. También estaban los incidentes extraños, herramientas que desaparecían sin explicación y que días más tarde reaparecían en niveles a los que los trabajadores todavía no tenían acceso. Se podría culpar al descuido humano si no fuera por la repetición constante. Quienes las encontraban decían que estaban intactas, colocadas como si alguien las hubiese dejado allí a propósito. Un ingeniero recordaba que, al final de cada jornada, escuchaba golpes leves provenientes de los niveles superiores, zonas donde no había nadie trabajando. Otros afirmaban escuchar frases cortas, apenas murmullos que se perdían en el eco profundo de los cilindros. Nada de esto se registró en informes oficiales, pero las historias circulaban entre las cuadrillas, aumentando el miedo y la superstición. Sin embargo, todo aquello quedó eclipsado por el hecho que marcó para siempre el destino de la casa. Cuando el proyecto estaba casi terminado, ocurrió la tragedia. La niña para quien se había diseñado todo, las rampas, las pendientes suaves, la ausencia de escaleras, cayó desde un nivel superior hacia el hueco previsto para un elevador. Los relatos difieren en los detalles. Algunos aseguran que estaba acompañada por su padre y que perdió el equilibrio. Otros dicen que estaba bajo el cuidado de los trabajadores. Lo que todos coinciden en afirmar es que la caída fue fatal. Y los pocos artículos que mencionan el incidente aseguran que, tras aquel día, la construcción quedó completamente abandonada. La familia jamás regresó. Esta muerte se convirtió en el punto de partida de todas las leyendas posteriores. Los habitantes empezaron a decir que la casa no quería ser habitada, que algo en su interior rechazaba terminar la obra. La palabra maldición empezó a aparecer cada vez más en las conversaciones, mezclándose con la memoria de los sucesos extraños ocurridos durante la construcción. Después de la tragedia, los trabajadores se negaron rotundamente a volver. Algunos dejaron la obra ese mismo día. Otros no se presentaron jamás, incluso cuando les ofrecían un pago más alto. Para ellos, la casa había dejado de ser una simple estructura. Se había convertido en un lugar del que se hablaba en voz baja. El proyecto quedó detenido. Los cilindros aún mostraban el cemento fresco, las piezas metálicas empezaban a oxidarse bajo el cielo abierto y los pasillos vacíos amplificaban cualquier sonido, real
o imaginado. Con el tiempo, la construcción inacabada pasó de ser un sueño arquitectónico a convertirse en el centro de historias oscuras que se extendieron por todo Monterrey. Y aunque los documentos oficiales solo registran la suspensión de la obra, la memoria popular añade algo más. La casa nació marcada por la muerte y desde entonces arrastra esa sombra en cada relato que se cuenta sobre ella. Una casa habitada por fantasmas. Cuando la construcción se detuvo y la casa de los tubos quedó vacía, comenzó la etapa más larga y oscura de su existencia. Durante décadas, el lugar se convirtió en un imán para curiosos, adolescentes en busca de emociones, exploradores urbanos y, más tarde, grupos dedicados a investigar fenómenos paranormales. Y lo más inquietante es que cada visita parecía añadir nuevos testimonios, sorprendentemente similares entre sí. Uno de los relatos más frecuentes habla de gritos dentro de la casa. Algunos visitantes describían alaridos cortos, agudos. Otros, sollozos que parecían surgir desde el fondo de un cilindro de concreto. En reportajes locales sobre lugares misteriosos de Monterrey, testigos aseguraban haber escuchado esos gritos cuando el edificio estaba completamente vacío. Sonidos que aparecían sin aviso y desaparecían igual de rápido. Otro fenómeno repetido durante años fueron los pasos en los niveles superiores. Quienes exploraban el lugar de noche afirmaban escuchar pisadas claras, firmes, como si alguien caminara sobre el metal, pero cuando subían para comprobar, encontraban áreas derrumbadas o segmentos inaccesibles. Algunos investigadores decían que los pasos los seguían durante varios minutos, manteniendo la misma distancia, como si alguien los vigilara desde arriba. Pero quizá el testimonio más inquietante y el más documentado es el de los siluetas en las ventanas. Habitantes de la zona aseguraban haber visto una figura oscura, quieta, recortada en uno de los grandes ventanales cilíndricos. En ciertos reportajes televisivos, los periodistas mostraron imágenes tomadas desde lejos. Una mancha oscura parecía asomarse y desaparecer en cuanto intentaban acercarse. Los grupos de investigación coincidían en que la figura aparecía casi siempre en el mismo nivel, justamente aquel que estaba conectado con las rampas construidas para la niña fallecida. Se hablaba también de metales que se movían solos, puertas oxidadas que se abrían o cerraban con un retraso extraño, láminas que se deslizaban sin viento. Incluso en noches tranquilas, algunos exploradores aseguraban escuchar un sonido metálico, como si arrastraran algo pesado contra el concreto. Entre todos los relatos, uno de los más mencionados surgió de un debate en Reddit. Un grupo de exploradores decidió pasar una noche completa dentro del edificio. Llevaban cámaras, linternas y grabadoras. Pero a mitad de la noche huyeron, dejando parte del equipo abandonado. Uno de ellos afirmó que sintió una respiración detrás de él y un susurro femenino tan cercano que creyó que alguien estaba justo a su lado. Otro dijo haber visto una sombra deslizarse por la pared, sin que ninguna luz pudiera explicarlo. Estos testimonios, grabados, fotografiados, publicados o simplemente contados de boca en boca, se repitieron durante generaciones, y lo más desconcertante es la coincidencia. Gritos, pasos, sombras, metales en movimiento. Incluso los escépticos reconocen que pocas historias paranormales mantienen tanta consistencia con el paso del tiempo. Para los residentes de Monterrey, la explicación científica rara vez basta. Muchos insisten en que, dentro de esos cilindros, quedó atrapado algo que no pertenece al mundo cotidiano. Y así, década tras década, la Casa de los Tubos sigue siendo considerada uno de los epicentros paranormales más persistentes de la ciudad, un lugar donde los sonidos no siempre tienen origen y donde las sombras parecen tener vida propia. Un legado maldito, cómo la casa se volvió parte del folclore.
Con el paso del tiempo, la Casa de los Tubos dejó de ser una simple construcción abandonada y se transformó en un símbolo vivo del folclore de Monterrey. Ya nadie la veía únicamente como una obra inconclusa. La casa se convirtió en un punto de referencia para las historias de miedo, un escenario para probar el valor de los jóvenes y un lugar donde la realidad y la leyenda comenzaron a mezclarse sin remedio. No fue una transformación repentina, sino el resultado de décadas en las que cada testimonio, cada artículo y cada susurro nocturno añadía un nuevo estrato a su oscura reputación. El reconocimiento oficial como lugar embrujado, mencionado en guías regionales y en medios locales, consolidó esa identidad. Para muchos habitantes de Nuevo León, aquello significó que los relatos de gritos, pasos y siluetas ya no eran simples cuentos, sino parte del patrimonio oral de la ciudad. La prensa regresaba al tema una y otra vez, a veces con reportajes históricos, otras con entrevistas a testigos o recorridos nocturnos que despertaban aún más curiosidad. Y sin duda, los adolescentes jugaron un papel decisivo en la expansión del mito. Para varias generaciones, visitar la casa de noche era casi un rito de iniciación, una prueba de valentía. Muchos habitantes de Monterrey recuerdan cómo, siendo jóvenes, se abrían paso entre los matorrales del cerro, cuidándose de no llamar la atención de los vecinos que advertían constantemente: «No vayan allí». Ellos avanzaban en silencio, iluminándose apenas con la luz de la luna, mientras las historias escuchadas desde la infancia regresaban a sus mentes. La escena que más se repite en el imaginario colectivo es casi siempre la misma. Un grupo de muchachos llega al pie del edificio. La casa se alza gigantesca y oscura, iluminada solo por un reflejo tenue. Los cilindros, vacíos por dentro, parecen pozos de sombra. De pronto, uno de los jóvenes señala una ventana circular en el nivel superior. Allí, por un segundo, se distingue una figura inmóvil. Lo suficiente para congelarles la respiración. Lo suficiente para que todos salgan corriendo. Aunque después, ya en casa, muchos admiten que pudo ser un efecto de luz, no deja de ser inquietante que el relato siempre repita los mismos elementos. La ventana, el nivel alto, la figura estática. Este fragmento, repetido una y otra vez en versiones casi idénticas, se ha convertido en un símbolo del lugar. Unos lo consideran una exageración juvenil, otros una prueba de que algo inhabitable mora dentro de la estructura. Pero para todos forma parte del legado emocional de la ciudad. Con el auge de Internet, la casa encontró un nuevo espacio para su mito. Fotos borrosas, vídeos nocturnos, comentarios de exploradores urbanos. La historia de la casa se difundió más lejos que nunca. En Reddit y otras comunidades, visitantes compartían sus experiencias. Algunos narraban su primera visita. Otros describían sonidos extraños o movimientos en la oscuridad. Estas pequeñas piezas, recopiladas desde tantos rincones, crean la sensación de que la leyenda nunca se detiene, que siempre hay alguien dispuesto a añadir un capítulo más. Pero quizás lo más significativo es que la Casa de los Tubos dejó de pertenecer a sus dueños o arquitectos. Hoy es propiedad simbólica de Monterrey entero. Es un eco persistente en la memoria colectiva, un recordatorio de la fragilidad entre lo conocido y lo desconocido, entre el miedo y la curiosidad humana. Y por eso, incluso quienes jamás han estado cerca de sus muros saben lo mismo. De noche es mejor no permanecer demasiado tiempo frente a ese lugar donde las sombras parecen esperar en silencio. Intentos de resurrección y nuevos enigmas. Después de décadas de abandono, la Casa de los Tubos recibió, de manera inesperada, una segunda oportunidad. A comienzos del siglo XXI, el terreno cambió de dueño, y aquella estructura corroída por el tiempo, envuelta en maleza y en una reputación temida, volvió a llamar la atención. Pero el interés que despertó era doble. Mientras algunos arquitectos veían en ella una joya modernista capaz de renacer, muchos habitantes de Monterrey creían que el lugar debía permanecer intacto.
como si algo dentro de sus paredes hubiera echado raíces y no quisiera ser perturbado. Los nuevos propietarios encargaron un proyecto de reconstrucción que respetaba la esencia original, los cilindros conectados, las rampas suaves, la idea futurista. Se planteó transformar el edificio en una residencia de alto nivel o incluso en una obra digna de concursos arquitectónicos. En la página del estudio responsable, la casa fue presentada como un ejemplo adelantado a su época, una pieza única de diseño experimental. Pero a medida que avanzaban los planes, surgieron contradicciones que alimentaron aún más el misterio. Los documentos que describían las razones del abandono no coincidían entre sí. Algunos registros mencionaban directamente la muerte de la niña como el motivo que paralizó la construcción. Otros señalaban la crisis económica de los años 70, que afectó múltiples proyectos privados en la región. Y ciertos informes sugerían que ambos hechos habían ocurrido casi simultáneamente, creando un golpe del que la familia nunca pudo recuperarse. Esta falta de claridad oficial añadió un nuevo matiz a la leyenda. Si ni siquiera los archivos podían ponerse de acuerdo, ¿cómo esperar que la gente dejara de lado las versiones más oscuras? En lugar de resolver dudas, la reconstrucción abrió otras. ¿Por qué existen tantas versiones? ¿Qué ocurrió realmente antes de que el lugar quedara abandonado? ¿Y por qué después de tantos años la casa sigue generando historias? La obra de rehabilitación también trajo relatos nuevos. Algunos trabajadores afirmaban escuchar un murmullo profundo entre los cilindros cuando caía la tarde, un sonido que atribuían primero al viento, hasta darse cuenta de que aún no se había instalado ningún sistema de ventilación. Otros hablaban de una sombra que aparecía en el mismo ventanal donde tantas veces se había visto la misteriosa figura en el pasado. Estos testimonios nunca quedaron registrados de forma oficial, pero circularon entre los vecinos con rapidez, reforzando la idea de que la casa no aceptaba fácilmente ser devuelta a la vida. Mientras tanto, la opinión pública se dividió. Unos celebraban la valentía de reimaginar una estructura tan singular. Otros consideraban que la Casa de los Tubos debía permanecer como un memorial de lo ocurrido, sin maquillajes ni reinterpretaciones. Para muchos, renovarla era casi una forma de profanar un espacio marcado por tragedias y testimonios inquietantes. Así, el intento de resurrección no cerró la historia del edificio, sino que encendió una nueva ola de rumores y relatos. La casa volvió al centro de la conversación, pero la confusión y el misterio no se disiparon. Al contrario, la Casa de los Tubos reforzó su condición de lugar donde lo real y lo inexplicable se mezclan sin dejar líneas claras. Y así, aquella obra modernista nacida de un sueño noble, atravesada por una muerte y envuelta en silencio durante años, recuperó su voz, una voz llena de preguntas que aún hoy nadie puede responder con certeza. Conclusión. Entre la verdad y la sombra. La historia de la Casa de los Tubos es un ejemplo singular de cómo un solo lugar puede reunir hechos documentados, rumores persistentes, testimonios directos y leyendas transmitidas durante generaciones. Década tras década, la casa pasó de ser un proyecto arquitectónico visionario a convertirse en uno de los sitios más comentados y envueltos en misterio de Monterrey. Aunque ciertos episodios están registrados, muchos otros permanecen difusos, contradictorios o incompletos, creando así una frontera extremadamente delgada entre realidad y ficción. Lo que nació como un gesto de amor y de innovación terminó transformándose en un espacio marcado por tragedias, ecos inexplicables y sombras que nunca lograron disiparse. La muerte de la niña, los relatos de pasos, gritos y figuras en los ventanales, las expediciones nocturnas, las discrepancias en los documentos oficiales, todo se entrelaza en una historia tan compleja que ya nadie puede separar claramente lo que ocurrió de lo que la ciudad eligió recordar. En Monterrey muchos afirman que la verdad completa jamás podrá saberse. Algunos defienden que la casa retiene algo del dolor original, otros aseguran que su forma cilíndrica provoca ilusiones acústicas y visuales. Y no faltan quienes creen que la leyenda se volvió tan poderosa con los años que cualquier suceso que ocurra allí termina envuelto en un halo sobrenatural. Pero más allá de teorías y explicaciones, hay un hecho innegable. La Casa de los Tubos sigue despertando curiosidad. Continúa apareciendo en programas de televisión, en foros, en videos, en conversaciones entre vecinos.
Cada fotografía borrosa, cada grabación nocturna, cada testimonio nuevo reabre la misma pregunta. ¿Qué es exactamente lo que sucede dentro de esas paredes circulares? Incluso los aspectos más básicos siguen envueltos en incertidumbre. ¿Por qué no existe una versión documental única sobre el abandono? ¿Cómo es posible que tantos testigos, a lo largo de tantos años, describan fenómenos tan similares? ¿Son coincidencias o señales de algo que permanece escondido? Y así, mientras la ciudad se apaga al caer la noche, Monterrey regresa a su calma habitual. Las luces se reflejan en el asfalto húmedo, el viento desciende por los cerros, y a lo lejos, sobre un terreno oscuro, se alza la silueta de un lugar que todos conocen. En una de sus ventanas parece encenderse un destello breve, una sombra fugaz que podría ser un reflejo, o quizá no, porque en la casa de los tubos, la línea entre la verdad y la sombra es tan frágil que se desvanece con solo mirarla. Por eso la ciudad no la olvida. Y tal vez porque hay preguntas que simplemente no quieren ser respondidas.